Bien, los siguientes ejercicios son de la estructura 1.4 tipo test. En el primero me dice cuántos átomos de oxígeno hay en 0,1 mol de sulfato de cobre. Como tengo moles, esos moles los tengo que transformar en moléculas, así que esos moles los multiplicaré por el número de Avogadro, 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Aquí ya tendría moléculas. Para pasar de moléculas a átomos tengo que ver que en una molécula de este compuesto, de sulfato de cobre pentahidratado, tengo 4 y 5, 9 oxígenos, así que tendré que multiplicar por 9. Dicho de otra manera, 0,1 por 9 sería 0,9, 0,9 por el número de Avogadro, 5,4 por 10 elevado a 23. En el siguiente ejercicio dice que tengo 4 Vickers, 4 Erlenmeyer bajo las mismas condiciones. Si tengo las mismas condiciones, lo que realmente me está diciendo es que tengo la misma temperatura, el mismo volumen y la misma presión. Todo esto se cumple. Y si tengo la misma temperatura, misma presión y mismo volumen, voy a tener el mismo número de moles en los 4 recipientes. Pues basándonos en eso, en que tengo el mismo número de moles, me pregunta cuál es el que contiene mayor masa. Para pasar de moles a masa, tendré que multiplicar por la masa atómica o la masa molecular del compuesto. Quiere decir que aquel compuesto que tenga mayor masa molecular o masa atómica tendrá un mayor contenido, ya que los 4 recipientes tienen el mismo número de moles. El nitrógeno es un gas N2, cuya masa molecular sería 28. El oxígeno, otro gas diatómico de masa 32. El etano es C2H6, pues estaríamos hablando de 12 por 2, 24, 30. Y el neón, estaríamos hablando de 20, ¿no? Con lo cual, el de mayor masa sería el B, ¿vale? El 32. En el 3 dice cuál es la cantidad en moles de iones sulfato que tiene una disolución de sulfato de hierro 2 de concentración 0,020 y de volumen 100 centímetros cúbicos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los moles que tengo de mi sal. Como yo sé que la concentración son moles partido volumen, a partir de ahí voy a calcular los moles que sería el producto de concentración por volumen. La concentración es 0,02 y el volumen, cuidadito, está en centímetros cúbicos, tiene que estar en decímetros cúbicos, sería 0,1. Esos serían los moles, ¿vale? 0,002 moles de este compuesto, de sulfato de hierro 2. ¿De acuerdo? Pero me está pidiendo de iones sulfato. Pero como yo veo que cada mol de este compuesto me da un mol de hierro 2 más, que no me hace falta, y un mol de iones sulfato, pues entonces tendré el mismo número de moles de iones sulfato que de sulfato de hierro, es decir, 2 por 10 elevado a menos 3. La A. En el siguiente ejercicio tengo 1,7 gramos de nitrato de sodio, cuya masa es de 85, y se disuelve en agua para preparar un volumen de disolución de 0,20 decímetros cúbicos. Me está preguntando cuál es la concentración. La concentración, recordamos que son moles partido volumen. Así que lo primero que vamos a calcular son los moles. Como yo tengo 1,7 gramos de nitrato de sodio, lo voy a transformar en moles, sabiendo su masa, ya que un mol de nitrato de sodio tiene una masa de 85 gramos. Vamos a echar mano de la calculadora. Tenemos 0,02 moles de nitrato de sodio. Esos moles los tendré que dividir entre el volumen, que el volumen es 0,20, y obtengo una concentración de 0,1
mol decímetro cúbico. Dice, la masa de la fórmula relativa de un gas es 56 y su fórmula empírica es CH2. ¿Cuál es la fórmula molecular del gas? Vale. Lo primero que vamos a hacer es calcular la masa de mi fórmula empírica, que sería 12 del carbono más 2 del hidrógeno, 14. Para saber cuál es su fórmula molecular, lo que vamos a hacer es simplemente una división. Para calcular un número entero n, que será el cociente entre la masa del compuesto real de la fórmula molecular entre la masa de mi fórmula empírica, ¿vale? Aquí esto me va a salir 4, eso quiere decir que la fórmula empírica multiplicada por 4 me dará la fórmula molecular, ¿vale? ¿Cuál es el número total de átomos de hidrógeno que hay en un mol de benzamida? Partimos de un mol de benzamida. La benzamida es C6H5CONH2 y me preguntan átomos de hidrógeno. Pues el mol habría que pasarlo primero a moléculas, así que habría que multiplicarlo por el número de Avogadro. Ya tengo aquí moléculas. Y las moléculas se basan en átomos multiplicando por el número de átomos que me estén preguntando. Como son átomos de hidrógeno tengo, por aquí tengo 5 y aquí tengo 2, que son 7, pues esto tendré que multiplicarlo por 7, es decir, 7 por 1 es 7, 7 por el número de Avogadro, 4,2 por 10 elevado a 24. ¿Vale? ¿Cuál es la concentración de cloruro de sodio en mol decímetro cúbico cuando mezclamos? Vamos a hacer aquí una mezcla. Tengo dos disoluciones. Una disolución 1, donde tengo cloruro de sodio, de concentración 0,2 y de volumen 10 por 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos. Y luego tengo otra disolución de NaCl, ahora de concentración 0,6 y de volumen 30 centímetros cúbicos. Lo pongo por 10 elevado a menos 3, que es como si estuviese dividiendo entre 1000 para pasarlo a decímetros cúbicos, ¿vale? Entonces, como son dos disoluciones de lo mismo, lo que realmente tengo que hacer es calcular los moles que me aporta mi primera disolución de soluto y los moles que me aporta de soluto mi segunda disolución. Pues vamos a la primera disolución primero. Siempre vamos a utilizar la fórmula de C es igual a N partido V, de donde N es igual a C por V. De aquí, ¿cuántos moles me aporta el soluto? N sería igual a C por V. C 0,2, V 10 por 10 elevado a menos 3. Esos son moles de cloruro de sodio. Por aquí tenemos 2 por 10 elevado a menos 3 moles de NaCl. Y esta otra disolución, que la estoy mezclando, me aporta 0,6 por 30 por 10 elevado a menos 3 me aporta 0,018 moles de NaCl. Claro, lo estoy mezclando, así que los moles totales serían la suma de esto más la suma de esto. Los moles totales de NaCl serían, lo pongo un poquitín más abajo, moles totales 0,02. ¿Cuál es la concentración? Pues la concentración, la pongo por aquí, serían los moles totales 0,02 entre el volumen total. El volumen total sería la suma de lo que aporta la primera disolución más lo que aporta la segunda disolución, es decir, 40 por 10 elevado a menos 3. Esto, de 40 por 10 elevado a menos 3, tengo 0,5, que es la C.
¿Ok? 8. Del análisis de un compuesto con masa molecular de 60, se encuentra que tenemos 12 gramos de carbono, 2 gramos de hidrógeno y 16 gramos de oxígeno. ¿Cuál es la fórmula molecular? Bueno, los gramos que tenemos de cada uno de los elementos tenemos que pasarlos a moles. En este caso, el carbono, un mol de carbono tiene 12 gramos, así que aquí tendré un mol de carbono. Un mol de hidrógeno tiene 1 gramo, así que aquí tendré 2 moles de hidrógeno. Y un mol de oxígeno tiene 16 gramos, aquí tendré 1 mol de oxígeno. Tendré que dividir entre el número menor de moles que haya obtenido, que en este caso es 1. Si lo divido entre 1, aquí tengo 1. Si lo divido entre 1, aquí tengo 2. Si lo divido entre 1, aquí tengo 1. Con lo cual, la fórmula empírica sería CH2O. Pero no me piden la empírica, sino la molecular. ¿Cómo calculo la molecular? Primero, tenemos que conocer la masa en mi fórmula empírica. 12 más 2 del hidrógeno, 14, más 16, 30. Y para calcular la molecular, calculo un número entero que sea el cociente entre la masa molecular de mi fórmula molecular entre la masa molecular que acabo de calcular como 30 de mi fórmula empírica. Y ese número que me da, que en este caso es 2, lo multiplico por mi fórmula empírica, con lo cual la molecular sería C2H4O2, sería la D. ¿Vale? 300 centímetros cúbicos de agua, 0,3 decímetros cúbicos, se añaden a una disolución de 200 centímetros cúbicos, 0,2 decímetros cúbicos, de concentración 0,5 molar de cloruro de sodio. ¿Cuál es la concentración de la nueva disolución? Bueno, lo primero que tengo que conocer es cuántos moles tengo de cloruro de sodio inicialmente. Inicialmente yo tengo que concentración son moles partido volumen, así que mi número de moles sería concentración por volumen. ¿Vale? Así que sería pues 0,5 por 0,2. Que tendré 0,1 mol de cloruro de sodio. Ahora bien, esos moles, para conocer la concentración total, lo tendré que dividir entre el volumen total. Yo tenía 200 centímetros cúbicos y ahora tengo 500, el volumen total entonces es 0,5. Pues 0,1 entre 0,5, 0,2. ¿Ok? Nos faltan 2. ¿Cuál es la masa molar aproximada de...? Bueno, esto simplemente mirar la tabla periódica, comprobar la masa atómica del magnesio, que es 24,3, la del azufre, que es 32, oxígeno, que es 16 por 4, el hidrógeno, que es 1, lo tendré que multiplicar por 14, y otra vez el oxígeno, 16, lo multiplico por 7, y tengo que llegar a aproximadamente 246. Y por último, ¿en cuál de ellos la presenta la misma fórmula empírica y molecular, ¿no? Vale. Para que presente la misma fórmula empírica que molecular, uno no puede reducirse más o simplificar los subíndices. Aquí, por ejemplo, lo puedo simplificar, puede ser C2H4, incluso más todavía, CH2. Aquí lo puedo simplificar dividiendo entre 5 también, aquí lo puedo simplificar dividiendo entre 2, pero este de aquí no se puede simplificar más. Así que en este caso, la fórmula empírica y molecular coinciden.